Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Hacer. Sin duda está presente aquello que tú señalas, ¿no? Está atravesado evidentemente nuestro conocimiento de la realidad por esa dimensión social y por esa dimensión histórica. Es verdad que como la realidad social histórica van dando de sí, no pueden tener la misma significación unos hechos acontecidos del pasado leídos hoy en día. Y de hecho, cada generación de alguna manera tiene que volver a leer su realidad, su historia y se pueden hacer evidentemente juicios, ¿no? Mucho de lo que hay o de lo que se arremete contra la posverdad se arremete contra la manipulación, sobre todo política, pero también arremete un sector importante que pretende o tiene una cierta idea eh, de verdades absolutas y de valores no negociables que realmente pues es difícil, digamos, de mantener, ¿no? Le doy la palabra a Carlos. Carlos, por favor, adelante. Yo creo que el tema de la posverdad no se mueve en el tema en el concepto, en el campo semántico del error o de lo falso, ¿no? Se mueve en el campo de la mentira, que es lo que decía yo la vez pasada. No es lo mismo falsedad, sí, falsedad es un valor veritativo o es verdadero o falso. La mentira es otra cosa, porque en la mentira hay una intención de decir algo como falso, ¿no? Aunque, o sea, entonces no es digamos, de alguna forma, el valor de verdad de una supuesta proposición posverdadera no se juega en el terreno de lo proposicional, definitivamente, se juega en otros terrenos, precisamente en el de la intención, no en el de la intencionalidad entendida, pues ni en el sentido de subir, ni en el de Husserl, ni en ninguno, ¿no? Sino en el de la intención de que hay una voluntad de persuadir, de convencer y de imponerse al otro. Hay una voluntad de poder ahí, por decirlo así. Entonces, hay que distinguir eso entre falsedad, en lo falso de una proposición, y la mentira. Es decir, que unas personas intencionadamente quieren mentir. Entonces, con el tema de la posverdad, pues yo filosóficamente no me haría demasiada cuestión. De hecho, para el número donde aparece ese texto de O'Neill, también me invitaron a escribir a mí de la posverdad y yo dije, yo voy a hablar de la vía física, ¿no? Porque sí, y no de la posverdad, porque lo que habría que proponer es la solución. Y la posverdad, pues insisto, creo que más bien se soluciona diciendo que es mentira y ya está. Ahora bien, si es mentira, lo que hay que preguntar es entonces, ¿qué da verdad? ¿Qué es lo que da verdad, ¿no? Y lo que da verdad es la realidad, ¿vale? Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, no sé qué, vale. El tema es ahora entonces, ¿qué es realidad? Y aquí nuevamente yo vuelvo a notar en los discursos una idea, digamos, clásica de realidad, como lo que está ahí, lo que es independiente de la mente, etcétera. Y me parece que esa es la que hay que desechar, ¿no? Incluso si uno le pregunta a los propios subirianos qué es realidad, lo que van a decir es formalidad de realidad. Es decir, cómo las cosas quedan en la inteligencia, y ya está. ¿Y eso qué? Entonces, si eso es así, pues las mentiras también quedan como realidad y por tanto estás ahí en una situación como de pescadilla que se muerde la cola porque resulta que ahora la mentira, que es la posverdad, pues también queda como realidad. Y bueno, entonces al final esa visión tan vacía de lo que pueda ser realidad entendida como pura formalidad, como les encanta decir a ellos, pues no soluciona absolutamente nada, ¿no? Y lo que hay que preguntar es entonces qué es realidad. Y eso no está dicho, o bueno, estará dicho por Zubiri seguramente, pero no por los subirianos, y es ahí donde hay que incidir, ¿no? Bastante, ¿no? Bastante. Y bueno, para eso estamos trabajando algunos. Y me gustaría decir sobre esto, sobre más bien sobre el error y no sobre la mentira, este ejemplo que estáis comentando de la tierra plana, ¿no? Claro, si ponemos como ejemplo simplemente arquetípicos a Galileo, que está diciendo que la Tierra es redonda, por decirlo así, o que se mueve, o lo que se quiera decir, mientras que ponemos a Bernardino como diciendo que la Tierra es plana, o bien que no se mueve, mejor dicho, el ejemplo da lo mismo para el caso. Lo que hay que distinguir ahí, precisamente utilizando la noología subiriana, es que uno está hablando desde el logos y otro está hablando desde la razón. Y si hay que explicar este ejemplo en términos meramente filosóficos y no políticos o los que se quiera, sino meramente filosóficos, hay que distinguir pues justamente los niveles de intelección en los que está afirmándose la realidad en Bernardino o en Galileo. Eso es lo que no tenemos claro. Y bueno, hemos dedicado tanto, ¿no? Para decir eso. Bernardino está afirmando una proposición que desde el logos es verdadera. La Tierra no se mueve. O si se quiere, Bernardino, quien sea. La Tierra es plana. Y claro, desde el logos es así.
O sea, desde la pura percepción, la Tierra es plana. La Tierra no se mueve. Incluso yo he dicho aquí muchas veces que Husserl tiene un libro llamado así, La Tierra no se mueve, un opúsculo ahí pequeño. Eh, y claro, lo que va a decir Galileo en el arquetipo es, no, sí se mueve, pero lo está diciendo desde un discurso más profundo, desde un momento intelectivo, mejor dicho, desde una afirmación intelectiva más profunda, que es la de la razón. Ahora bien, son contradictorias, como creen precisamente los filósofos de la ciencia y los metafísicos de la ciencia, que hay dos mesas y en este caso hay dos tierras, ¿no? La tierra plana y la tierra redonda, o la tierra quieta y la tierra que se mueve, porque una cosa es la tierra manifiesta y otra cosa es la tierra científica. Y esta clase de absurdidades que dicen los filósofos que no son filósofos, ¿no? Y lo que hay que decir es más bien que lo que se dice con una profundidad intelectiva mayor que la del solo logos, que es la de la razón, tiene a su vez no solamente, o sea, más bien lejos de contradecir lo que ocurre en el logos, lo que tiene que hacer es explicarlo y fundamentarlo. De modo tal que si no lo hace, lo que está dicho con la razón es mera quimera, es pura especulación. Si no explica lo que está en el logos, es lo que ocurre con las teorías de cuerdas, energía oscura y demás. Medio tratan de explicar, pero no alcanzan a explicar. Y por tanto, siguen nada más en el terreno de la especulación, por muy matemáticas que sean, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que decir Galileo en este ejemplo? Ah, vale, pues a pesar de que parece que no se mueve de esta forma. Y con esta explicación que estoy dando, puedo explicar por qué desde el logos parece que no se mueve. Ahí está eso que tanto aparece en el discurso de la filosofía de la ciencia actual, ¿no? El poder explicativo. El poder explicativo está justamente en que no voy a contradecir voy a llamarle así, la vivencia del logos, sino que la voy a explicar. Vale, en el logos se mueve, pero no se mueve, pero en la razón sí. Pero es que además de decir que sí, te voy a decir por qué en el logos parece que no se mueve. Y entonces va a decir Galileo, lo que ocurre es que la Tierra, en última instancia, es un sistema inercial. Hoy sabemos que no lo es, pero bueno, da igual. En términos de escala humana, es un sistema inercial y por lo tanto, como la aceleración es uniforme, parece que no se mueve. Y entonces se explica, da cuenta por lo que ocurre en el logos, y entonces la razón que está explicando que sí es redonda, que sí se mueve, o etcétera, no está yéndose a otro mundo, lo que está diciendo es fundamentar este. Y explicar cómo, a pesar de que se mueve, parece que no se mueve, ¿no? Esto es significativo. Y junto con eso, habría que decir que estos ejemplos que parecen, pues sí, muy de ciencia o demás, no dejan de ser ejemplos sociales. La ciencia es social. La ciencia se da en una comunidad social histórica, o sea, una comunidad histórica, no se da de otra manera. Por eso acabo de decirlo, Galileo piensa que es un sistema inercial, hoy sabemos que no es casi inercial, pero no inercial, ¿no? En fin, y por eso antes, sin esta idea del ímpetu y de lo que en última instancia termina siendo la inercia, lo que se cree es que la Tierra tiene que estar fija, ¿no? Porque no se siente el movimiento, ahí está. Entonces, claro que la ciencia es una experiencia, digamos, comunitaria y por lo tanto social. Y es ahí justamente donde en ese esfuerzo de la comunidad histórica que va de alguna forma actualizando la realidad, profundizando más, donde la propia realidad se va afirmando de una manera, digamos, entre comillas, cada vez mejor, o por lo menos más profunda, o si se quiere, con mayor poder explicativo, ¿no? Ahora bien, ante eso, insisto, sigue quedando la pregunta de qué es realidad. Yo tengo respuesta, pero no me meteré por ahí al momento, ¿no? Pero si ante eso permanece la pregunta. Y entonces, ¿por qué la propia ciencia, por ejemplo, ha caído en el error? No en la mentira, porque no hay pretensión de engañar, como en la posverdad o estas cosas que están tan de moda, ¿no? Sino que lo que hay voluntad de verdad y lo que se cae es en el error, ¿no? ¿Por qué la ciencia de alguna forma ha caído en el error, entre comillas, en la medida en que se ha corregido, se ha ido corrigiendo constantemente, ¿no? Y pues ya no es el flojisto, ya no es el calórico, ya la Tierra no solamente también se mueve, sino que el Sol se mueve, etcétera, ¿no? Y ahí los empiristas lo que han dicho es, entonces, esos ejemplos lo que muestran es que no hay realidad, o sea, que la ciencia no conoce realidad, que lo único que hace es explicar los observables y en la medida en que hay más observables, pues se inventa más teorías, más parches teóricos, ¿no? Y a eso se llama, pues, la metainducción pesimista, ¿no? Como las ciencias anteriores han ido cayendo todas,
pues nada nos hace pensar que la nuestra permanezca como verdadera, ¿no? No tiene no necesariamente habla de la realidad, por lo tanto, es esperable que también fracase porque no hablamos de la realidad. Eso también me parece no haber entendido la historia propia de la ciencia y mucho menos haberla entendido desde la propia filosofía, en la que nuevamente la realidad es la que da o quita esa verdad y por tanto, como la verdad no es una cosa independiente del sujeto, porque no hay ni independencia ni hay sujeto, lo que habemos somos nosotros ya entre las cosas y nosotros como una de ellas, limitados individualmente, pero también socialmente, pero también históricamente, ¿no? Porque la historia es entrega de posibilidades y todo esto que se quiere y las sociedades están constituidas por un sistema objetivo de valores y todo eso tiene que estar dentro de nuestra epistemología, si no, entonces estamos haciendo epistemología de juguete donde hay sujeto, objeto y ahora vamos a tener un puente pues más o menos irrelevante. En fin. Lo que ocurre entonces en esa transición de alguna forma de sustituciones de teorías o de mejoras, mejor dicho, porque no es simplemente que se sustituya toda la teoría, se acabó, la desechamos y ya está, ¿no? De hecho, eso es raro en la propia historia de la ciencia, ¿no? El desechar la física aristotélica, por ejemplo, podría ser un ejemplo, y ni tanto, ¿eh? Hoy se sabe que de hecho se está recurriendo no especialmente a Aristóteles, pero sí a cosas que Aristóteles había visto con claridad, ¿no? Por ejemplo, que los cuerpos, cuando tú lanzas un cuerpo, no describe una parábola. ¿Por qué no la describe en la realidad? A diferencia de lo que había dicho Galileo, Newton, Descartes, pues porque lo que hay es rozamiento con el aire, hay fricción y por tanto pierde energía. Pues eso lo decía Aristóteles, no lo decía con esos términos. Entonces, para que se vea cómo las teorías no se desechan en absoluto, no hay cambios de paradigmas, como dice Kuhn, ¿no? Sino que lo que hay pues son mejoras que de alguna forma complejizan la dinámica de la investigación total, ¿no? Y por eso, a eso yo más que llamarle metainducción pesimista, le he llamado desde hace mucho tiempo metainducción optimista. ¿Por qué optimista? Porque precisamente el que tengamos que sustituir no teorías, sino más bien desechar objetos de esas teorías, modificar formalidades de esas teorías, por ejemplo, ecuaciones, etcétera, se hace en virtud justamente de que estamos entre cosas y por tanto es en ese tanteo, en ese vaivén del que yo le doy a la cosa y la cosa me revierte y demás, de alguna forma, el que me hace ser optimista, que lo que estoy haciendo cada vez que me equivoco es estar en contacto con la realidad. Eso es justamente lo que hace darme cuenta o sea, más bien, es justamente el contacto con la realidad el que me hace equivocarme, si no ¿cómo me equivocaría, ¿no? Precisamente. Entonces, esto es un poco, ¿no? Lo que quería decir, que primero, por resumir, no es lo mismo el valor falso que la mentira. En la mentira hay una intención. Me voy por el lado de lo falso y creo que, o mejor dicho, más que de lo falso, del propio error. Y creo que esos errores, lejos de alejarnos de lo real, son consecuencia del contacto que tenemos con lo real. Y entonces yo voy poniendo cosas, o sea, yo quiero decir, yo como comunidad histórica, vamos poniendo cosas de mí o de nuestro en la realidad para intentar explicarla, y es la misma realidad la que nos va diciendo qué de esas cosas que hemos puesto qué de esos conceptos, mejor dicho, que hemos puesto de nuestro, se tienen que ir quitando, ¿no? Y así se han quitado muchos, aunque probablemente se vayan volviendo de a poco, ¿no? De alguna u otra manera revisadamente. Pero así se ha quitado flojisto, así se ha quitado calórico, etcétera. Así se ha quitado, por ejemplo, en términos de sociales, ¿no? El género binario, ¿no? Hombre, mujer y se acabó, ya está. Así se han quitado muchas cosas y probablemente se vayan a quitar más, como por ejemplo, creo yo, cuerdas, creo yo, mente, entre otras, ¿no? Estado en términos sociales y otras razones y otras cosas, ¿no? Pero eso es un poco lo que quería decir un poco pues por ordenar por lo menos mis ideas, ¿no? Esto fue Filosofía Fundamental.